mencionar que los complejos QRS son angostos. En cambio, cuando lleguemos a las arritmias ventriculares, vamos a encontrar que los complejos QRS van a ser anchos. Y esa es una característica importante. Entonces, las arritmias supraventriculares, las que vamos a ver ahora, creo que nada más les voy a mencionar cuatro. Los complejos QRS son angostos, pero las arritmias ventriculares, el QRS es ancho. Esa es una característica que más adelante ustedes se van a dar cuenta de cuál. Por eso dice aquí que las supraventriculares, como son por encima, van a tener QRS estrecho o angosto. Entonces, la primera arritmia que vamos a ver es la sinusal. Y la frecuencia cardíaca, ustedes saben que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, ¿cierto? Pero cuando supera los 100, ya es una taquicardia. En este caso, la taquicardia sinusal es hasta 160 latidos por minuto. Y las probables causas pueden ser la infancia, un adolescente que tiene la frecuencia cardíaca por encima de 100, ¿cierto? Si es un atleta, muy seguramente se va a aumentar la frecuencia cardíaca. Un paciente ansioso, muy probablemente se va a tener una frecuencia cardíaca por encima de 100. Fármacos como la atropina, la adrenalina, la dopamina pueden aumentar la frecuencia cardíaca. Los inhaladores beta 2 también te pueden aumentar, lo que hacen terapias de taquicardia. Las statins también te aumentan el ritmo cardíaco. La nicotina también te puede aumentar el ritmo cardíaco. El alcohol te puede aumentar el ritmo cardíaco. Los diferentes tipos de shot también te puede producir aumento de la frecuencia cardíaca. La hipertermia te puede producir también frecuencia cardíaca por encima de 100. Las anemias, las enfermedades tiroides, la insuficiencia cardíaca, etc. Todo esto puede originar frecuencias cardíacas por encima de 100. ¿Verdad? Entonces, esa es la taquicardia sinusal. Pasemos al siguiente. No, hacia adelante, no hacia atrás. Sí, eso. Entonces, la segunda arritmia cardíaca supraventricular es la taquisupra. La taquisupra. Fíjense que la primera partió del nódulo sinusal al auriculoventricular, porque hay onda P, ¿cierto? Pero fíjense ustedes si ven onda P ahí. ¿Ven o no ven? Ojo, que estos son la T. Ojo con el examen, que tiene que ponerse pila porque ahí empezamos. Se caracteriza por onda P. Me lo quiero agarrar. Esa es T. ¿Ustedes ven onda P aquí o no? No ven, ¿verdad? Efectivamente, no hay. ¿Y esa onda que se ve ahí que es la T? La T. Es la T, correcto. ¿Y dónde está la P? ¿Dónde está? Yo la veo. O yo sé dónde está. No la veo, pues sé dónde está. ¿Dónde? ¿Dónde? La P la encontramos en el complejo QRS. ¿Sabe por qué no la vemos? Porque la frecuencia cardíaca es muy alta. Miren, supera los 160 latidos por minuto. Entonces, como la frecuencia cardíaca es rápida, se oculta la onda P. La onda P está clavada ahí. Pero no se ve, pero sí hay onda P. Entonces, en ataque supra, la frecuencia cardíaca supera los 160 latidos por minuto. Y
la rapidez que tiene no permite ver la onda P. Es una onda, es un tipo de trastorno que se ve muy frecuente en jóvenes. Y el tratamiento es con maniobras vagales. ¿Quién me dice que es una maniobra vagal? Es la estimulación del nervio vago. Muy bien. ¿Dónde queda ubicado el nervio? ¿Cómo es? La maniobra. El seno carotídeo, ¿cierto? Está ubicado, decía que el masaje se hace ¿dónde? En el seno carotídeo. ¿Dónde está ubicado el seno carotídeo? En la arteria carótida, a nivel, ¿de qué lado? Por debajo del ángulo de la mandíbula. Ustedes lo que tienen que hacer es decirle al paciente que se incline un poco hacia atrás y hacia el lado contrario a donde se va a palpar. Y ubican el ángulo del maxilar inferior. Y a 2 veces más o menos el dedo, ustedes tienen que ubicar primero la carótida, el pulso de la carótida. Al ubicar el pulso de la carótida, más o menos 2 centímetros por debajo del ángulo del maxilar inferior, por ahí está el seno carotídeo. Y ese seno carotídeo se hace como una especie de rotación no muy profunda, porque de pronto te puede hacer una hipotensión. Y fíjense que hay muchas personas que se ponen la corbata y se caen, o le dan un puño y también le puede producir una caída, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces el movimiento tiene que ser suave y rotativo, mirando más hacia la columna vertebral cervical, suave, y más o menos unos 5 segundos. Este es el nervio vago, ¿cierto? Esta es la estimulación del nervio vago, que es el décimo par craneal, porque inerva, llega hasta el corazón, a pesar de que es el nervio más vago, pues camina mucho, ¿cierto? Llega al corazón y estimula. Y ese es parte del tratamiento que se puede hacer a los pacientes con taquisupra. También se pueden utilizar para este tipo de arritmia calcioantagonistas o adenosina si no mejoran. Pasa al siguiente. Ahora vamos a ver la fibrilación auricular. En las 2 arritmias anteriores, la taquicardia sinusal y la taquisupra, el estímulo parte del nódulo sinusal a la aurícula ventricular, sino que sale con mucha rapidez. Pero en la fibrilación auricular ustedes ven que no hay una P. Por consiguiente, es un poco ectópico que está ubicada en cualquier parte de la aurícula, el que va a estimular a la aurícula ventricular. Por eso no existe una P, ¿verdad? Entonces es un poco ectópico el que estimula al nódulo sinusal para que se produzca el QRS. Esto es QRS. Tienen que saber que cuando se estimula el QRS, se debe originar, cuando se estimula el aurículo ventricular, el nódulo ventricular, es cuando aparece el QRS. Acá no se ve la onda P porque el estímulo puede ser un poco ectópico de cualquier lado de la aurícula, puede ser derecho, izquierdo, de cualquier lado. Y es un poco que disparó, llegó al aurículo ventricular y produjo ese tipo de arritmia. Entonces, ese es el tercer trastorno del ritmo cardíaco que les estoy mencionando como arritmia supraventricular. Mire que no estamos hablando de las arritmias ventriculares, estamos hablando de las arritmias supraventriculares, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer trastorno. Ahí dice que en la ¿qué dice ahí? Que es la arritmia más frecuente en el adulto mayor. O sea, en las personas mayores es frecuente ese tipo de arritmia y se caracteriza
P. R es variable. ¿Cierto? Aquí esta distancia es diferente a esta, entre R y R. Entonces por eso es que la R es variable. Y los núcleos QR son estrechos. Miren que ya les dije, y es una pregunta de examen, que los QRS de las arritmias supraventriculares son angostos, son estrechos. Más adelante vamos a ver que las arritmias ventriculares son de complejo QRS ancho. De eso se diferencian las arritmias, las taquiarritmias, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Y viene la otra, la cuarta. La cuarta y última arritmia supraventricular que traigo es el aleteo auricular. Aleteo es lo mismo que flúter, chicos. Son sinónimos. Esta es la cuarta arritmia que les traigo para que sepan. Cuarta y última arritmia supraventricular. Supraventricular. Son 4 trastornos. Existen otros más, pero para ustedes solamente 4 les traigo. ¿Verdad? La taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, la fibrilación ventricular y el flúter o aleteo. Entonces, ¿qué es el flúter o aleteo? Es una taquiarritmia auricular que se origina por una macroentrada, yo les explico ahora qué es, localizada en la aurícula derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que en la aurícula derecha, seguramente, hay una lesión, de pronto un paciente que se impactó, qué sé yo, pero hay una lesión, y esa lesión dispara, ¿cierto? Y te origina ondas P, que se llaman ondas F. Y mire que son como aletas de tiburón, ¿cierto? Y esa frecuencia cardíaca entre esta y esta es muy alta. No entre RR, es entre FF, porque a esas ondas se llaman ondas F. ¿De acuerdo, chicos? Por eso se llama flúter o aleteo. Es una taquiarritmia auricular. Fíjense que ahí no hay ondas P, ¿cierto? Y se origina por macroentrada. O sea que en un foco X de la aurícula derecha se disparan para originar las ondas P. Son las ondas P las que se están originando allí. Muy rápido. Que superan los QRS. Superan los QRS. Los QRS teóricamente son normales, pero son las ondas P las que empiezan a disparar. Pero entre un disparo que se está dando entópicamente, hay un momento en que se origina un estímulo desde aquí a aquí, que es lo que origina el QRS. Porque de pronto ustedes van a decir, pero ahí hay QRS, ¿cierto? ¿Verdad? Pero en un momento dado se origina un disparo que origina los QRS. Pero esos disparos de macroentrada que salen ahí son las ondas P o ondas F. Y esas son los famosos, las famosas aletas. La frecuencia auricular es promedio de 240, o sea, que la frecuencia cardíaca de aquí a aquí es más o menos de 240 a 400 latidos por minuto. Porque hay frecuencia cardíaca entre R y R, pero también hay frecuencia cardíaca entre P y P, en este caso R y R. Las ondas, ahí dice, de aspecto de dientes de serrucho o aletas de tiburón, que reciben el nombre de ondas F. Estas son las ondas F. Todas estas son las ondas F. ¿De acuerdo? El tratamiento es con terapia eléctrica o quirúrgica o extirpación quirúrgica de la lesión que tiene este paciente. Si es una lesión ahí, el tratamiento puede ser quirúrgico
Pero, como es una arritmia que puede originar consecuencias severas, ese paciente hay que desfibrilar. Hay que desfibrilar, porque si no, te puede llegar a complicar. Pero el tratamiento en sí es quirúrgico. Es ablación de la lesión auricular derecha. Pasemos al siguiente. Bueno, esas cuatro que vimos ya son las arritmias supraventriculares. Ahora vamos a ver las arritmias ventriculares. ¿De acuerdo? Las arritmias ventriculares son, uno, las extrasistólicas. Pásame el segundo. Pásame el segundo. El siguiente. Siguiente. La taquicardia ventricular sería la 2. Pasa al siguiente. Pasa al siguiente. La fibrilación ventricular. Y la cuarta y última, el flúter ventricular. Fíjense que hay fibrilación auricular, pero también hay fibrilación ventricular. Hay aleteo auricular, pero también hay aleteo ventricular. Entonces, les voy a enseñar a ustedes, cuatro trastornos eléctricos, pero ventriculares, no supraventriculares. ¿De acuerdo? Ahora sí regresa a la primera. No, la primera. Hacia atrás. Terminando. Extrasístole. Ahí. Entonces, vamos a ver las arritmias ventriculares. Y les dije que la primera una extrasístole. Pero vamos a leer este párrafo que dice ahí. Lean. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, las arritmias ventriculares son contracciones cardíacas originadas en un foco ectópico de cualquier parte de los ventrículos. Fíjense que no es de las aurículas. No es de las aurículas, sino de los ventrículos. O sea, que este foco puede ser estimulado de cualquier parte. Aquí hay un foco que dispara al aurículo ventricular. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser ahí, puede ser de cualquier lado. Pero es un foco ectópico que se encuentra en los ventrículos el que va a estimular al nódulo aurículo ventricular para que se produzca la contracción ventricular. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ahí dice que son contracciones cardíacas originadas en un foco ectópico de cualquier parte de los ventrículos. Puede ocurrir en personas normales o sanas por exceso de alcohol. Cuando hay un paciente que se ha pegado su vea, puede originar una arritmia ventricular. Un paciente con estrés severo puede originar una arritmia ventricular. Pero también pueden presentarse en cardiopatías valvulares. Cardiopatías valvulares. Cuando hay enfermedades coronarias, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, en todos esos casos puede originarse una arritmia ventricular, ¿verdad? Un paciente que ingiera demasiado alcohol puede originar un tipo de arritmia, ¿cierto? Un paciente con un infarto auditorio puede originar, o sea, el infarto tiene que suceder aquí en los ventrículos, ¿cierto? Porque estamos hablando desde los ventrículos, ¿cierto? Entonces, una lesión a nivel ventricular te puede originar una arritmia ventricular, ¿cierto? Y dentro de esas arritmias encontramos las extrasístoles que las vamos a mencionar ahora. Pero sigamos leyendo este mensaje que está aquí, este párrafo.
Estas arritmias ventriculares pueden ser monomórficas. ¿Qué quiere decir monomórfica? Que las extrasístoles que se originan en una derivada pueden ser iguales. Pueden ser iguales. Pero si yo tengo unas extrasístoles, una así, y otra así, y otra así, y una así, diferentes, son polimórficas. Polimórficas. Entonces, hay extrasístoles monomórficas, ¿verdad? Monomórficas y polimórficas. ¿Qué significa eso? Que si es de un solo foco, el que dispara al nódulo auriculoventricular da una sola forma. Pero si es una arritmia que tiene diferentes focos y que dispara, que origina complejos QRS o extrasístoles ventriculares de diferentes formas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay extrasístoles monomórficas, o sea que tienen una figura igual, que es una extrasístole. Ahora les voy a explicar lo que es una extrasístole. O sea, es un complejo QRS que no es normal, esa es una extrasístole. Pero que si todas son igualitas, es porque partieron de un solo foco vector. Pero polimórficas es cuando tienen varias formas. ¿Por qué? Porque el estímulo partió de los ventrículos, pero de diferentes lugares. ¿De acuerdo? Por eso se originan de diferentes formas. De ahí la palabra monomórficas o polimórficas. Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver la primera arritmia ventricular. Extrasístoles. Es la primera arritmia ventricular. Entonces, las arritmias ventriculares, las extrasístoles ventriculares, parten de focos ectópicos de los ventrículos para estimular al nódulo auriculoventricular y se denominan como bigeminia, trigeminia, cuadrigeminia. ¿Qué significa eso? Ya se lo voy a explicar, no se estresen. ¿Qué es una bigeminia? Vamos a ver el dibujo mejor para hacer la explicación. Miren, chicos, este es un QRS normal, pero este es una extrasístole. Este QRS es normal porque del nódulo sinusal estimuló al auriculoventricular para originar este complejo QRS. Pero un foco ectópico del ventrículo estimuló al auriculoventricular y originó esta imagen. Esa es una extrasístole ventricular. Entonces, cuando ustedes encuentren en un electrocardiograma que hay un QRS normal y una extrasístole, se llama bigeminia. Pero si ustedes encuentran dos complejos QRS normales y una tercera que es extrasístole, se llama trigeminia. Pero si encuentran tres complejos QRS normales y una cuarta que es una extrasístole, se llama cuadrigeminia. Entonces hay bigeminismo, trigeminismo y cuadrigeminismo. Entonces son extrasístoles ventriculares. Entonces fíjense que pasa al siguiente. No, la anterior. Entonces, ¿qué es bigeminismo? Cuando un complejo QRS prematuro se alterna con un complejo QRS normal, como les expliqué. Y trigeminismo es cuando un complejo QRS prematuro se alterna con dos complejos QRS normales. Cuadrigeminismo es
prematuro se alterna con 3 complejos QRS normales. Si ustedes encuentran un complejo QRS normal y una extrasístole, es bigemina. Si encuentran 2 normales y una extrasístole, es trigeminia. Y si encuentran 3 complejos normales y una extrasístole, cuadrigemina. ¿De acuerdo? Eso es eso. Pasa al siguiente, ahora sí. Y mírenlo, vean. Si está un QRS normal y una extrasístole, se llama bigemina. Si hay 2 normales y una extrasístole, trígemina. Si hay 3 normales y una cuarta, que es extrasístole, es cuádrigemina. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las extrasístoles ventriculares. Pasemos, que vienen otras más. Resulta que cuando encontramos 2, miren que este complejo QRS es normal, pero este no se parece a eso, ni este se parece a eso. Entonces, estas son extrasístoles ventriculares. Y cuando 2 extrasístoles ventriculares están juntas, avariadas, se llama duplas. Duplas. Entonces, ¿qué es una dupleta? Son 2 extrasístoles juntas. Fíjense que estas 2 extrasístoles son diferentes a estas 2 extrasístoles. Estas aparentemente son de focos del mismo foco, pero estas son de focos diferentes. Y esta también es una dupla. ¿Por qué? Porque hay 2 extrasístoles juntas. No piensen la diferencia entre una y la otra, pero ambas son duplas o dupletas. Y esas son extrasistorias ventriculares. Entonces, las extrasístoles ventriculares pueden ser cuadrigeminia, bigeminia, trigeminia, cuadrigeminia, o duplas o dupletas. Pasa al siguiente. Y también pueden ser tripletas. ¿Qué quiere decir tripletas? Cuando tú encuentras 3 extrasístoles juntas, miren, esta y esta son diferentes a esta y a esta. Esta es normal y esta es normal. Entonces, cuando tú encuentras 13 focos ectópicos, 3 focos ectópicos juntos, se llaman tripletas. O sea, que aquí un complejo QRS partió de aquí y originó este. Pero 3 como son parecidas, ¿cierto? Un foco ectópico originó 3 disparos y originó estas 3 extrasístoles, ¿verdad? Y aprovecho para decirles que de pronto, si una partió de aquí y otra partió de aquí, te originaría una extrasístole diferente y ya sería polimórfica, ¿cierto? Pero acá estas 3 extrasístoles son monomórficas porque tienen la misma forma, ¿de acuerdo? Pero se llaman tripletas cuando hay 3 extrasístoles juntas, ¿de acuerdo? Entonces, son 3 extrasístoles juntas, 3 extrasístoles juntas. Ahora bien, pasa el siguiente. Ahora viene la segunda arritmia ventricular. La primera dijimos que son las extrasístoles y que estas extrasístoles se dividen en duplas y tripletas. Ahora viene la segunda arritmia ventricular, que es la TB. La TB. Pásame a la anterior. La anterior. Fíjense, chicos. Tripletas son cuando hay 3, ¿cierto? Pero si yo tengo 4 igualitas a esta, 5 igualitas a esta, 6 igualitas a esa, ya se me convierte en una TB. Cuando yo tengo un electro en donde encuentro más de 2 o 3 extrasístoles juntas, ya se convierte en taquicardia ventricular. Pasa a la siguiente, que es la que vamos a ver. Miren, chicos. Ahí dice, ¿qué es taquicardia ventricular? Es la secuencia de 3 o más latidos ectópicos ventriculares. La frecuencia cardíaca oscila entre 120 y 150 latidos por minuto. Este tipo de arritmia origina una inestabilidad eléctrica del miocardio ventricular.
y se puede dar por infarto. Un paciente que se haya infartado puede originar una TB. Un paciente con una intoxicación puede dar una TB. Perdón. Un trastorno ácido básico te puede dar una arritmia ventricular, por lo cual el tratamiento debe ser de acuerdo a la causa que haya desencadenado la arritmia. Por ejemplo, si un paciente está hipóxico, usted lo trata con oxígeno y ese paciente teóricamente debe revertir. Si es un paciente que se infartó, bueno, hay que tratar el infarto y mirar a ver cómo manejar la TB, ¿cierto? Si es un paciente con un trastorno ácido básico, hay que corregirlo, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la causa que origine la arritmia, se trata. Por lo cual, el tratamiento debe ser precoz, tratando de corregir la causa que lo desencadenó. Si el paciente está en mucho tiempo con este tipo de ritmo, puede haber compromiso hemodinámico. O sea, un paciente con una TB se puede inestabilizar hemodinámicamente. Este paciente se puede hipotensar. Y ya un paciente hipotenso, pues, ya un paciente con un problema mayor, de manera pues que la TB es una arritmia de tipo maligno. En el electrocardiograma se aprecia el cofreo QRS ancho y sostenido. El ritmo no es regular, no hay ondas P y no responden a maniobra pagal. Pásame el siguiente. Entonces, chicos, esta es una TB. Esta es una TB. Este electro que está aquí es una TB. Miren que esta es una extrasístole ventricular. Extrasístole ventricular. Si tuviésemos dos extrasístoles ventriculares y el electro es dupla. Si tuviésemos tres, es tripleta. Pero si tenemos más de dos, más de tres, ya se llamaría taquicardia. Fíjense que está fácil ahí. Entonces, la taquicardia ventricular son extrasístoles ventriculares sostenidas. Entonces, un paciente que tenga un corazón en donde se le esté disparando el nódulo auriculoventricular de los ventrículos y no del nódulo sinusal, es un paciente que va a presentar en cualquier momento una inestabilidad hemodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la taquicardia ventricular. Pasa al siguiente, yo creo que aquí no acabamos de terminar. No, falta la fibrilación. Vamos a cuatro. Dos, son cuatro. Arritmias ventriculares. Ya vimos 4 arritmias supraventriculares. Ahora vamos a ver 4 arritmias ventriculares. Entonces, la primera arritmia ventricular fueron las extrasístoles, que se llaman mono, bi, cuadri, duplas, tripletas. La TB y ahora viene la fibrilación. Fibrilación ventricular. Entonces, ¿en qué consiste la fibrilación auricular? Es una actividad ventricular rápida y desorganizada. Fíjense, chicos, ¿a quién le gustaría tener un electro así? Mejor dicho. ¿Usted sabe? A nadie, ¿cierto? Ya ustedes vieron un electro normal que yo sé con ustedes. Cuando yo le di al comienzo sobre el electro normal, imagínense que un electro bacano, ¿cierto? Pero encontrar un electro así como este, chicos, yo creo que estamos más allá que de este lado, ¿cierto? ¿Quién le gustaría tener un electro así? A nadie, ¿cierto? Entonces, que Dios nos ampare, chicos. Que Dios nos ampare. Entonces, ¿qué es una fibrilación ventricular? Ustedes saben que hay fibrilación auricular, ¿cierto? En la fibrilación auricular yo les dije que no había ondas P, ¿cierto?
Acá tampoco hay onda P. Y esta es una fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué es una fibrilación ventricular? Es una actividad ventricular rápida y desorganizada. No produce gasto cardíaco. Es considerado un paro cardíaco más frecuente en el adulto. O sea que en algún foco ectópico del ventrículo se está disparando tanto y tan rápido que origina este caos. Origina este caos. No hay. ¿Ah? Dios que nos libre, ¿cierto? De tener un ritmo así como ese. Eso es un caos. ¿Qué significa eso? Que a nivel de las cavidades ventriculares se está disparando el aurículo ventricular. De una manera que no produce, que no es capaz de producir complejos QRS. Por la rapidez que lleva, o sea, es el corazón que está caótico, que se está moviendo pero caóticamente, hasta que llega un punto en que ya se convierte, por eso viene el tratamiento definitivo, es la desfibrilación ventricular. O sea, este tipo de pacientes, el tratamiento no es farmacológico, es una desfibrilación ventricular lo que hay que hacer de estos pacientes. Ustedes desde ya, como en el otro periodo, nosotros vamos a ver es paro cardiorrespiratorio. Entonces ustedes tienen que saber que para asistir a un paciente en paro cardiorrespiratorio necesitan saber electrocardiograma. Y si ustedes encuentran un ritmo como este, ustedes no le van a poner medicamentos, no le van a hacer masaje, ustedes tienen que hacerle la desfibrilación. Entonces recuerden, en un paro cardiorrespiratorio hay ritmos o trastornos del ritmo cardíaco que se manejan es con desfibrilación. O sea, usted tiene que tener claro eso. Por eso hay unos ritmos desfibrilables y unos ritmos no desfibrilables, que eso lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y este es un ritmo cardíaco que es desfibrilable. O sea que si usted tiene un paciente inconsciente, sin pulso y sin respiración, ya están haciendo el diagnóstico del paro cardiorrespiratorio. Y si le ponen el monitor y encuentran una FB, ya ustedes tienen que desfibrilar. Desfibrilar, el tratamiento es desfibrilar. ¿De acuerdo? Entonces, la desfibrilación es esa. Entonces, no produce gasto cardíaco, o sea, como es un caos, no produce nada. ¿Cierto? Y es considerado, fíjense ustedes, como un paro cardíaco. En el electrocardiograma se aprecia una frecuencia cardíaca rápida e irregular, miren ahí, donde no hay complejos definidos. Puede terminar en asistolia, o sea, un paciente con FB puede llevar